Hemos estado estudiando la carta de Primera Corintios y si se recuerdan, los primeros 4 capítulos giraron alrededor del tema de los conflictos en comunidad, los conflictos dentro de la congregación, divisiones, pleitos. Pero a partir del capítulo 5, Pablo da un giro un poco diferente al tema y entra al tema de las relaciones sexuales ilícitas, de la fornicación, de la porneía. Y ahí hemos visto varias sesiones este tema. Y en el capítulo 7, que es el que vamos a ver hoy, iniciar, podríamos pensar que es como un paréntesis a esa problemática. Sin embargo, este capítulo 7 está también muy conectado al tema de la fornicación. Lo único que lo hace desde el punto de vista del antídoto para la fornicación. Y eso es bien importante, porque así como el hombre y la mujer tienen necesidades sexuales, necesidades intensas o deseo sexual intenso muchas veces, Dios previó que el ser humano pudiera tener un antídoto para eso, un antídoto correcto, un antídoto como a él le agrada. Y por eso Dios ha dado la relación del matrimonio. Así que dentro del contexto de la relación matrimonial, vamos a ver lo que Dios ha concebido como el antídoto en contra de la fornicación, que ha sido el tema que Pablo desarrolló desde el capítulo 5 y 6. Así que el tema de hoy es el tema del egoísmo en la intimidad conyugal. Y he tratado de buscar con mucho cuidado las palabras para este título, egoísmo en la intimidad conyugal, porque justamente se trata de eso el tema de pensar más en mí que en el otro, y por lo tanto es un tema que tiene que ver con egoísmo. Y ese egoísmo tiene repercusiones serias, o tiene también riesgos, o imprudencia seria. Así que Pablo toca ese punto que estaba sucediendo, y vamos a ver desde el primer versículo que él se refiere aparentemente a algo que le escribieron. No sabemos qué es, no quedó registro. Dice, no se priven el uno al otro. Esas son las palabras claves de esta sección. No se priven el uno al otro. Habían olvidado el rol de la intimidad en el matrimonio. Y eso lo tenemos en 1 Corintios 7, del 1 al 9. Pero antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú lo has hecho todo perfecto. Tu diseño del ser humano fue perfecto y en ese diseño perfecto tú pusiste toda la sexualidad que tanto hombres como mujeres tenemos, y no solo la sexualidad como un equipamiento, sino también la necesidad y el deseo de la intimidad sexual. Eso no es producto del pecado, es producto de tu diseño. Y de la manera en que tú lo diseñaste, también junto a eso diseñaste cuál debía ser la solución para que tanto hombres como mujeres pudiéramos encontrar todo lo que necesitábamos. No solamente espiritualmente, emocionalmente, afectivamente, no solamente en compañerismo, pero también en la satisfacción de las necesidades normales del ser humano, como en este caso que estudiaremos hoy, la necesidad sexual. Gracias, Señor, porque tú eres perfecto, todo lo has hecho perfecto, y es el hombre el que distorsiona las cosas. Es el hombre el que las convierte, lo que tú diseñaste como muy bueno, bueno en gran manera. El hombre lo ha convertido en algo sucio, pecaminoso y fatal. Pero sabemos que es producto del pecado, y sabemos, Señor, que tú ya has resuelto el tema del pecado para todo aquel que cree en ti. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Así que vamos a iniciar leyendo la base bíblica, que son los primeros versículos del capítulo 9, el capítulo 7, perdón. Y dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer.
No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. A los solteros y a las viudas, digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Es un pasaje interesante que merece un estudio profundo, porque si yo sacara algunos de estos versículos totalmente de su contexto y creara una doctrina a partir de un solo versículo, se pueden sacar aquí cosas muy diferentes a lo que Dios planeó. ¿Cómo empieza este primer versículo? Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. Y en este caso, no podemos sacar ninguna conclusión a priori sobre esta segunda aseveración. Bueno es para el hombre no tocar mujer, porque para sacar conclusiones certeras necesitaríamos saber qué es lo que los hermanos de la iglesia de Corinto le escribieron a Pablo, Pablo que estaba en Éfeso y ellos que estaban en Corinto. Pero no ha quedado registro de eso. Esa escritura que enviaron la gente de Corinto no quedó registrada en la Biblia. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda ver el contexto de este pasaje, los siguientes versículos, para luego regresar a ver, este bueno es para el hombre no tocar mujer, pero no nos toca a nosotros especular sobre supuestos. Veamos qué dice la evidencia. Las cosas que me escribisteis, no las sabemos. Bueno es para el hombre no tocar mujer. Una pregunta que uno se podría hacer acá es, ¿esto es una orden, es una opinión o es un consejo? Y para eso tendríamos que irnos al versículo 6, al que vamos a llegar pronto. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Por lo menos sabemos que esto que está diciendo Pablo en el versículo 1 no es una orden. Por lo menos sabemos eso, pero nos falta saber más para poder sacar conclusiones. No es un mandamiento. Y lo más probable es que fuera un consejo. Y vamos a ver un poco de contexto de qué estaba pasando también en la historia de ese tiempo. El celibato, y vamos a ir, como diríamos, de una vez al hueso, ¿verdad? El celibato, que podría sacarse como una conclusión inmediata, el celibato como mandamiento, o la abstinencia permanente del hombre acerca de la mujer, como un mandamiento, no es bíblico. No es bíblico. Por el contrario, la Biblia, por ejemplo, en 1 Timoteo 4, los primeros 3 versículos, presenta ese concepto de no casarse como un mandamiento, más como una señal de apostasía. Es más una decisión sectaria que una decisión bíblica. ¿Qué dice 1 Timoteo? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se desviarán de la fe verdadera, prestando atención a espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios. ¿De dónde vienen esas doctrinas y esos espíritus? Hoy en día podemos decir, podríamos hacer clic en cualquier lugar de internet y encontrar cualquier tipo de doctrina y cualquier tipo de engaño. Y dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Hay corrientes por el celibato forzoso como un mandamiento, hay corrientes en las que se prohíbe comer alimentos o carnes, pero como un mandamiento y desde un punto de vista espiritual y filosófico. Todo esto es parte de un engaño. Dios creó todo y lo creó perfecto. Y tenemos que ceñirnos a la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. ¿Qué errores podemos encontrar si sacamos de contexto esto? Si nos adelantáramos a interpretar, bueno es para el hombre no tocar mujer, podríamos sacar muchas conclusiones y esas están falsas. Podríamos decir, porque es un requisito de Dios para servirle mejor. No casarse, no tocar mujer, mantenerse limpio de eso, es un requisito de Dios para servirle mejor. Y eso es falso. La segunda conclusión falsa podría ser, porque tocar mujer es sucio y contamina. Eso era la posición de los ascetas, que decían, el cuerpo desea intimidad sexual. Si el cuerpo lo desea, es malo, es sucio, contamina, es pecado. Hay que erradicarlo. Entonces, las posiciones ascetas, que eran posiciones gnósticas, de filosofía gnóstica, metidas dentro de la iglesia, llevaron durante muchos siglos a pensar dentro de los cristianos que la relación sexual es algo sucio y es un mal necesario para multiplicar y procrear, pero en sí misma es algo sucio que se hace porque ni modo, hay que hacerlo. Dios no lo concibió así. Dios no lo concibió así. Así que sacar la conclusión de que tocar mujer es sucio y contamina, y por eso Pablo está diciendo, bueno es para el hombre no tocar mujer, es una conclusión equivocada. Otra podría ser porque todas las mujeres en Corinto son paganas. En Corinto son paganas. Podríamos decir exactamente lo mismo de los hombres. ¿Quiénes hacían uso de las prostitutas en el templo sagrado el templo pagano de Corinto? Los hombres. Así que este no era un problema solo de mujeres, era de la sociedad que permitía eso en una forma lícita. O decir que el celibato de Pablo es el modelo a seguir para todos los creyentes. Tampoco podemos sacar esa conclusión, porque junto a Pablo sirvieron personas muy capaces, muy dotadas de conocimiento y que eran casadas. No hay ninguna conclusión que podamos sacar de ese lado. O decir, porque hay que evitar adquirir responsabilidades conyugales para servir al Señor. Menos. Dios no nos ha llamado a eludir la responsabilidad conyugal para volvernos responsables con Él. No son mutuamente excluyentes. La relación conyugal no es mutuamente excluyente con una relación personal con Cristo. O decir que porque el matrimonio es conflictivo, es problemático, al casarse uno se mete en muchos líos y por eso limita la libertad y por eso hay que evitarlo. También eso es una forma muy simplista de resolver algo que el Señor nos llama a resolver de otra manera. Platicando, conversando, llegando a acuerdos, también con humildad, con perdón.
con misericordia. Esa es la forma de resolver los conflictos, no eludiendo la responsabilidad conyugal porque es conflictiva y problemática. Así que esas son conclusiones erróneas que uno podría sacar si no toma en cuenta el contexto. Mejor vámonos al contexto y no especulemos. Solo quise hacer un menú de posibilidades porque algunos se han ido con este versículo por alguna de esas opciones. Y eso es muy lamentable, porque crean toda una doctrina y toda una corriente sectaria basada en un solo versículo. Dice el versículo 2, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aquí no queremos que la impresión que nos quede es que es un mal necesario el matrimonio porque es peor fornicar. No ese es el sentido. ¿Y cómo sabemos que no es el sentido? Porque no fue el sentido que el Creador le dio a la relación íntima entre un hombre y una mujer. Y eso es mucho anterior a Pablo y mucho anterior a nosotros. Nos estamos yendo al momento justo de la creación del ser humano. Pero sí, algo que era muy común en Corinto era la fornicación, porque era socialmente aceptable. Las relaciones sexuales ilícitas, a excepción de unas cuantas, por ejemplo, los incestos que ya vimos en el capítulo 6, 5, el resto de fornicación era perfectamente válida. Incluso las relaciones entre el mismo sexo, tanto en Grecia como en Roma, eran normales. ¿Cuál es el punto de Pablo aquí? Es la abstinencia sin dominio propio es un gran riesgo. Quererse mantener uno sin tocar mujer, pero a la vez sin tener dominio propio, es un riesgo muy grande, tanto para hombres como para mujeres. ¿Y eso por qué? Porque el deseo sexual es una realidad. Y no solo es una realidad, es normal. Pero también el deseo sexual puede llegar a ser muy intenso. No es igual en todas las personas. No todos somos iguales. Ni todos los hombres somos iguales, ni todas las mujeres son iguales. El deseo sexual varía de persona a persona, pero en algunos casos puede llegar a ser muy intenso. El matrimonio que Dios creó resuelve, dentro de las muchas cosas que logra el matrimonio, una de las cosas que resuelve es la satisfacción de ese deseo normal, el deseo sexual. Dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí no se dice explícitamente, porque la Biblia es muy recatada, podríamos decirlo en ese sentido. Pero lo que está diciendo acá, dejará al hombre a su padre y su madre y se irá con su mujer a vivir aparte, a tener su relación íntima y su relación emocional, su relación afectiva, su relación económica, todo, todo lo que envuelve el quehacer de un ser humano entre dos. Y en cuenta la relación sexual. La relación sexual aquí se ve con bendición de parte de Dios. Es como cuando dos personas se casan. Todos sabemos a dónde van después de casarse. Sin embargo, nadie se escandaliza porque dos muchachos se vayan a un lugar solos y tengan relaciones sexuales. Nadie se escandaliza. ¿Por qué? Porque se está siguiendo el orden que Dios planeó. Eso es importante. Eso es valioso. Contar con la bendición de Dios. Y esa se logra dentro de los límites del matrimonio. Matrimonio entre un hombre
y una mujer. Uno y uno. Dios conoce nuestras necesidades y nuestras debilidades. Él nos creó. Él nos formó. Él hizo todas las hormonas, toditas, hasta las que sirven para todo. ¿Sí me entienden? Hizo todos los accesorios, tanto para hombre, para mujer, como las hormonas que despiertan todas las emociones. Dios lo hizo. Eso no es producto creativo del pecado. Dios lo hizo. Y Dios promueve la satisfacción de ese deseo intenso, pero dentro de los límites del matrimonio. Dios no ve la satisfacción sexual como algo morboso o como algo sucio. Lo ve como algo precioso, reservado para dos, marido y mujer. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya algo bueno y alcanza el favor del Señor, la bendición del Señor. Proverbios 5:18 y 19 dice, sea bendita tu fuente. Ahí está refiriéndose a esa relación íntima y única, el cónyuge. Y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. ¿Qué está diciendo ahí el autor inspirado por el Espíritu Santo? El amor que llega a la relación sexual, entre otras muchas cosas, porque el amor no solamente es sexualidad, pero el amor que te embriague. Ahí sí da rienda suelta. Dentro de los límites del matrimonio hay bendición de parte de Dios. Dios no quiere que a causa de ese deseo nos quememos. ¿Qué dice Pablo en ese mismo tema? En el capítulo 7 y versículo 9 dice, pero si carecen de dominio propio, ahí es como vamos a cerrar el tema de hoy, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Pablo sabía que si uno no tenía el don de continencia, el don de abstinencia, y no se casaba, y uno tenía una lucha muy intensa con el deseo sexual, finalmente se iba a quemar. Es como jugar con fuego, se va a quemar uno. ¿Qué quiere decir con quemarse? Quemarse acá en este contexto del versículo 9 se refiere a un sufrimiento por un deseo muy intenso, pero insatisfecho. Significa querer cumplir algo que me resulta muy difícil de cumplir. Y es sufrir innecesariamente cuando Dios ya ha dado la salida. Eso es quemarse, es sufrir innecesariamente. Es como a fuego lento quemarse cuando Dios ya ha dado la salida. Si mi problema es ese, pues tengo la opción del matrimonio. Y los que estamos casados, tenemos la opción de nuestro cónyuge. Si no puedes guardar la continencia, la secuencia inmediata es de esa aseveración. Si no puedes guardar la continencia, cásate, cásate. Dice también acá, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Tenga su propia mujer y tenga su propio marido. La esposa tiene todo lo que el esposo necesita. Y el esposo tiene todo en el más amplio sentido de la palabra, lo que la esposa necesita. Todo. Físicamente, anatómicamente, emocionalmente. Esa dependencia mutua es integral y el llenar esa necesidad trae estabilidad a la vida. Estabilidad emocional, la trae.
todos los que hemos pasado por la etapa del noviazgo y la etapa turbulenta del noviazgo sin saber si yo soy o no soy, o si le caigo bien o no le caigo bien, o será que soy yo el elegido por ella o por él. Esa parte turbulenta, podemos decirlo así, de la juventud y el noviazgo, se tranquiliza y se estabiliza y se apacigua ya estando dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque ahí hay certeza. Ambos, esposo y esposa, ambos cónyuges son complementarios. Pero esa es una relación de exclusividad solo para dos. Solo para dos. Hombre y mujer. Una pareja de hombre y mujer. Eso es lo que la Biblia enseña. Los hombres pueden inventar lo que quieran. Ya sabemos que desde el momento que los seres humanos dejaron de tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente para que diseñen y planeen lo que quieran. Total, el ser humano es un ente libre. Tiene esa facultad dada por Dios de tener la capacidad de tomar decisiones. Es un ente libre. Pero esa libertad para pensar y para diseñar lo que se le ocurra, lo ha llevado cada vez a hundirse más y más en el pecado. El versículo 3 dice que el marido cumpla su deber con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Cumpla su deber con su mujer y con el marido. Aunque es muy importante, lo que vamos a decir ahorita, muy, muy importante y trascendental. Pablo aquí no está hablando de cumplir con ser proveedor de recursos y un buen administrador. Pablo no está hablando de cumplir con dar ejemplo y dar liderazgo. Pablo no está hablando aquí de cumplir con respetar, proteger y cuidar. Todos esos son roles importantísimos dentro del matrimonio. Pero el contexto en el que Pablo está hablando acá es acerca del riesgo potencial de las relaciones sexuales ilícitas y cómo el matrimonio es el antídoto o es la vacuna, podríamos decir, para evitar ese riesgo. El contexto que deja Pablo aquí es claro y se refiere a cumplir en la necesidad sexual, que es uno de todos los roles dentro del matrimonio. Pablo lo habla de manera bidireccional. No solo el hombre buscando su satisfacción, ni solo la mujer buscando su satisfacción, sino que mutuamente encuentren cada uno de los dos la satisfacción a esa necesidad. Lo que sí tenemos que reconocer, los hombres especialmente, es que esa necesidad o ese deseo de intimidad sexual, probablemente en la gran mayoría de hombres, es más intenso en el hombre que en la mujer. Así nos hizo Dios. Pero incluso si para los hombres es más intenso que para la mujer, de todos modos, la solución está en el matrimonio. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto es muy interesante, porque aquí está usando Pablo en un sentido totalmente diferente a una frase que se usa mucho hoy, pero mucho, mucho se usa. Mi cuerpo es mío. Aquí Pablo está diciendo lo contrario. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es interesante que Pablo pone al marido y a la mujer en todos estos versículos en la misma posición. En la misma posición, sin autoridad para presionar y para forzar las cosas de parte de uno y otro. En ese aspecto, no tienes autoridad. En el aspecto de querer privar a tu cónyuge de tu cuerpo,
Pablo está diciendo, no tienes autoridad, porque eres la solución prevista por Dios para el otro. Tú, hombre, o tú, mujer, eres la solución prevista por Dios para tu cónyuge dentro del matrimonio. Y no es correcto negar lo que ya Dios preautorizó. Sin embargo, y aquí esto es bien importante, eso no autoriza el uso de la fuerza. De ninguna manera autoriza el uso de la fuerza, ni la presión. No la autoriza. Aunque así el cónyuge sea la solución a mi necesidad, de ninguna manera tengo yo autorización para usar la fuerza. Dice en 1 Pedro 3:7, dice, y vosotros maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Quiero yo tener una buena comunión con Dios. Tengo que cuidar de tener una buena comunión en el hogar. Pero si en mi hogar soy violento, impongo mi autoridad, especialmente en el tema que estamos hablando ahorita de la necesidad sexual, impongo casi como que fuera una violación. La impongo. ¿Qué tipo de comunión puedo tener yo con Dios? Mi comunión con Dios queda totalmente estorbada porque hay pecado en la forma en que yo me estoy relacionando con el cónyuge. Es importante, es interesante todo este tema. Y ya vieron, no está desconectado del tema de la fornicación. Es parte de la solución. La satisfacción mutua debe nacer, y eso es como realmente debería ser y debe ser. La satisfacción mutua, estamos hablando desde el punto de vista sexual, íntimo, debe nacer de un corazón amoroso y comprensivo. Debe nacer de una relación fiel, en paz y en orden. Por diseño, el hombre y la mujer son diferentes. Y si alguno no lo entendía antes de casarse, yo estoy totalmente seguro que tanto hombres como mujeres entendieron en los primeros días después de casarse que hombre y mujer son bien diferentes. Cada uno de nosotros tendrá su propia anécdota o sus propias anécdotas que lo llevaron a entender. Hombres y mujeres son diferentes. Aprende. Aprende. Una ilustración, me gusta mucho porque yo como hombre, yo sé que así es de mi lado, pero también sé que la mujer opina que esta ilustración dice muy claramente cómo es de su lado. Digamos, pensemos en el hombre y miremos en el hombre como una caja que tiene, una caja grande que tiene compartimientos. Yo puedo abrir el compartimiento del trabajo y pensar en el trabajo y después cierro el trabajo. Abro el compartimiento de la diversión y pienso en la diversión y disfruto la diversión y cierro la diversión. Y así abro cajas y cajas de diferentes temas a lo largo del día. Pero de repente puedo abrir la caja de la satisfacción sexual y pienso entonces solo en eso, solo en eso. Así funcionamos los hombres. La gran mayoría de hombres, no digo que haya excepciones, pero la gran mayoría de nosotros funcionamos casi como que fuéramos cajas pequeñas dentro de una caja grande. Y abrimos la caja que nos interesa y cuando ya terminamos la cerramos y abrimos otra y la cerramos. Pero por lo que se sabe, porque las mismas mujeres así lo han compartido, la mujer es diferente. La mujer es como que fuera una caja, sin cajitas adentro. Una caja y todo está ahí adentro. Ahí adentro están los hijos, el esposo, los problemas, las tareas, todo, incluyendo la relación íntima. Pero para que una mujer pueda disfrutar de ese momento, del momento de la relación íntima,
que del lado de los hombres significa simplemente abrir la cajita de la relación íntima, del lado de la mujer, poder disfrutar de ese momento requiere que el resto de la caja esté en orden. Si el resto de la caja está toda desordenada, ella no puede encontrar paz en ese momento. La mayoría de mujeres, y también digo no todas, no necesariamente todas, la mayoría de mujeres piensan de esa manera. O las cosas en general, mi relación contigo, mi relación con mis hijos, los conflictos en el colegio, los conflictos con los vecinos, los conflictos del día de hoy aquí en la casa o en el trabajo, no están resueltos. Mi mente no está enfocada y tranquila como para disfrutar ese momento. Sí puedo satisfacerte pensando en el hombre, pero yo no estoy encontrando gozo en ese momento porque las cosas dentro de mi cabeza, dentro de mi corazón, no están totalmente ordenadas. Y muchas veces, podría decir la mujer, ni siquiera mi relación contigo está bien en este momento. Estamos en conflicto, tenemos algo no resuelto, tenemos una decisión por tomar en la que no llegamos a acuerdo. Y aún así, a pesar de todos esos pendientes, tú, hombre, si eres capaz de cerrar todos los demás cajones y pensar solamente en el cajón de la satisfacción de la necesidad sexual. Yo, mujer, no soy así. Eso lo aprende uno con el tiempo. Y más vale aprenderlo rápido. Porque mucha de la paz en el hogar depende de eso. Y no solo estamos hablando del tema en este momento, con esa ilustración, no solamente del tema de la relación sexual. Todo lo demás en la mujer depende de que las cosas en su entorno estén, pues, medianamente o bastante en orden para que ella pueda enfocarse y disfrutar cada aspecto. Nosotros no somos así. Y esa es una diferencia de diseño. Así es desde el principio. Pero eso no significa que no podamos vivir en paz, porque el amor, como dice la misma palabra, el amor cubrirá multitud de faltas. El amor entre dos que se aman, entre cónyuges, cubrirá multitud de faltas y cubrirá multitud de tonteras que hombres y mujeres hacemos por falta de sabiduría, por falta de conocimiento de cómo funciona la mente y el corazón de nuestro cónyuge. El corazón cubre muchas de esas cosas. Dice en el versículo 5, no os privéis el uno del otro. Este es bien importante. Es el centro de la plática de hoy. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Este es bien importante, este versículo. No os privéis el uno del otro, menos aún sabiendo la gran necesidad del otro, menos aún sabiendo que es parte del propósito de Dios, menos aún sabiendo que eso nos fusiona aún más como pareja, menos aún sabiendo que es imprudente y poco sabio hacerlo, o sea, negarse el uno al otro. Es imprudente y es poco sabio. Pero las excepciones pueden existir. Y las excepciones tienen tres requisitos importantes. O sea, las excepciones a el juntarse, al tener intimidad. ¿Cuándo podría ser el privarse uno del otro? El suspender la intimidad. ¿Cuándo podría ser? ¿O cómo podría hacerse? Primero, de común acuerdo. No es una decisión unilateral, de común acuerdo. Por cierto tiempo y por un propósito válido. Miren, esto es bueno que uno lo tenga bien claro. De común acuerdo, porque la necesidad no es solo de uno. Eso es egoísta.
La necesidad es de los dos. Entonces tiene que ser de común acuerdo. Porque Dios estableció el matrimonio como una unidad. Y en esa unidad, la necesidad de uno se resuelve en el otro. Por lo tanto, se necesita común acuerdo. Por cierto tiempo, porque hay necesidad, es una realidad. No se puede negar. Aunque sean diferentes los niveles de necesidad, hay necesidad. Y por un propósito válido. No se vale que por cualquier razón se decida suspender eso que el Señor ha previsto como un antídoto, como una vacuna contra el riesgo y la tentación de la fornicación. Motivos equivocados del privarse el uno del otro. Y aquí es bien interesante que veamos esto. Voy a ponerlos todos de una vez para que los veamos. Aquí vamos a ir desde la menor intencionalidad hasta una intencionalidad bien clara. Desde hacer esto de privarse uno del otro, casi que sin querer, hasta hacerlo a sabiendas, con alevosía y con ventaja. Esa es la secuencia. Yo quiero que me sigan. La primera podría ser por ideas erróneas de santidad. Y eso se metió en la iglesia cristiana por siglos. Y todavía hoy está metido eso. En muchas congregaciones ven lo sexual como sucio. Entonces, el privarse el uno del otro es para guardarse en santidad. Como que el matrimonio no tuviera la bendición de Dios y el matrimonio no fuera santo. Pero una idea errónea, una teología, una doctrina errónea acerca de la santidad me puede llevar a eso. Otro podría ser simplemente por descuido. No estoy pensando en nada más que en mis tareas, en mis trajines, en mis cosas. Y por descuido se me olvida que el otro tiene necesidad. El siguiente podría ser por negligencia. Ahí hay cierto conocimiento. O sea, sé, estoy consciente, pero aún así no hago el esfuerzo. Eso es negligencia. Saber qué es lo correcto y no hacerlo. Pero de ahí vamos en grado más fuerte cada vez de intencionalidad, en insensibilidad. Sí, lo sé, pero ¿y qué? Es su problema, no es el mío. Y eso nos lleva inmediatamente después al siguiente punto, que sería hacerlo por egoísmo. A mí no me afecta, no me interesa, no lo necesito, no lo hago. Ese sería egoísmo, porque yo soy la solución del otro. Yo soy la solución del otro, dada por Dios. Pero si yo digo, no lo necesito tanto, no es tan importante, no me afecta y por lo tanto no lo hago y me privo de eso, estoy actuando con egoísmo, sin pensar en el cónyuge. Y estamos hablando aquí, sea hombre o sea mujer, cualquiera de los dos lados. El siguiente en intencionalidad puede ser chantaje. Ok, quieres, necesitas, ¿verdad? No necesitas mucho, ¿verdad? Ok, dame tal cosa y te doy lo que tú andas buscando. Eso es chantaje. Y suena horrible, suena feo, pero dentro de los matrimonios sucede también eso. Chantaje sexual. Te doy lo que quieres, pero me das lo que quiero. Te doy lo que quieres, pero me das lo que quiero. Chantaje. Y finalmente puede ir al grado de maldad, podríamos decirlo. Porque sí, ya en estos términos ya se aplica la maldad. Puede ser también por castigo o por venganza. Yo estoy perfectamente consciente de que tienes una enorme necesidad de eso, pero esta va a ser la manera en que yo te voy a castigar porque tú no has llegado a acuerdos conmigo en tal y tal y tal cosa. Eso puede suceder diciéndolo con palabras o sin palabras, pero el que lo está sufriendo va a entender que eso es producto de no haber llegado a acuerdos o no haber aceptado o no haber autorizado algo, castigo o venganza. Miren, son extremos
que van desde lo no intencional hasta lo totalmente intencional. Pero son motivos equivocados del privarse el uno del otro. Y estábamos hablando inmediatamente antes de que si se va a hacer, tiene que ser por un motivo válido, no por este tipo de motivos. Continúa el versículo 5, dice, volved después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. El final de esa excepción a la regla no es la regla el separarse y no tener intimidad, es la excepción. Y el final de esa excepción debe estar bien claro para ambas partes. Por lo tanto, no debería causar ansiedad ese periodo porque está acordado el final de ese periodo. No se debe postergar el final si ya fue acordado, pues sería imprudente. Y la intimidad nunca pelea contra la santidad o contra la espiritualidad. Eso es una doctrina equivocada y afortunadamente en los últimos años está empezando a ser erradicada poco a poco de la iglesia cristiana. Conforme la iglesia cristiana entiende un poco más su Biblia y la lee más y profundiza más, entiende que Corintios habla de esto, que el Cantar de los Cantares habla de esto, y entonces es correcto, es lícito, es espiritual, es santo todo lo que se hace dentro del matrimonio. Y la falta de dominio propio no es un pecado en sí mismo. El que uno tenga falta de dominio propio no es un pecado, es una realidad. Pero esa realidad poco a poco debería ir cambiando hacia tener cada vez más dominio propio. Pero por otro lado, no es excusa, ni aplica como una justificación para las relaciones sexuales ilícitas. La falta de dominio propio no es excusa y no justifica. Satanás anda buscando nuestros puntos débiles. Y esto es algo con lo que solo nosotros luchamos. Dice, no es algo con lo que solo nosotros luchamos. Dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que ánimo. La falta de dominio es algo que se puede ir superando con la ayuda del Espíritu Santo, pero no me justifica a mí para entrar en una relación de fornicación. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Pablo está cediendo ante una solicitud. La solicitud probablemente tenía que ver con que fuera autorizado suspender las relaciones por cierto tiempo, y Pablo da los lineamientos. Pero dice, esto lo estoy haciendo como una concesión, porque no es la norma, no debe ser así. Debe ser suspendida, pero bajo los términos que ya expliqué. No es una orden, y no podría hacerlo, pues Pablo no es superior a Dios, quien diseñó la relación íntima. Si no cumplen con lo que he dicho, que sea temporal, de mutuo acuerdo, y por una razón válida, no la suspendan. No la suspendan. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Pablo era célibe por decisión personal, aunque no hay certeza acerca de su estado civil en el Nuevo Testamento. Es posible que fuera viudo, no hay certeza. Es posible que hubiera sido abandonado por su esposa al momento de hacerse creyente, y eso es lo más probable, porque alguien que era miembro con voz y voto en el Sanedrín tenía que ser alguien que fuera ya alguien con esposa. En el Sanedrín no había gente soltera, era gente que ya tenía un hogar constituido. Entonces es muy probable que Pablo fuera alguien a quien su esposa lo abandonó
cuando él se hizo cristiano y dejó el judaísmo. Pero no tenemos certeza. Esa es una especulación con bastante base. El tipo de vida que llevaba lo exponía a muchos peligros. Eso es para entender, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. La entrega a su ministerio era total. Eso le habría dificultado, el tener un matrimonio activo, un hogar activo, le habría dificultado mucho su ministerio. O por el contrario, llevar un ministerio como que él llevaba, con esa pasión y esa entrega, le hubiera hecho muy difícil llevar un hogar normal. Ya se habían iniciado para ese entonces las persecuciones contra los cristianos. Justamente en esos tiempos, ya Nerón era emperador de Roma. Ya se había dado una primera persecución con la expulsión de judíos de Roma. Y poco tiempo después se desata el incendio en Roma y la persecución ya formal contra los cristianos. Entonces, ya estaban viviendo un momento de persecución, no tan intenso como en el siglo II y III, pero ya lo estaban sufriendo. El celibato no es un requisito para servir a Dios. Podemos ver el caso de los apóstoles, a Priscila y Aquila y a otros. No es un requisito. A Pablo le resultó útil, pero no es Pablo un modelo a seguir en todos los casos. Yo me preguntaría también, cuando Pablo dice esto, ¿qué esposa podría soportar estos niveles de ansiedad, estos niveles de sufrimiento, quedándose en Antioquía con los hijos, mientras Pablo hace todos sus recorridos? ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 11, 23 al 28? Dice, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y en sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién con una vida de ese tipo puede tener un hogar normal? No se podría. Una esposa no aguantaría esos niveles de ansiedad, se volvería loca pensando en cómo está. ¿Será que lo volvieron a golpear? ¿Será que volvió a naufragar? ¿Será que está vivo? ¿Ya murió? ¿Qué pasó? Entonces, para Pablo, para su ministerio, para su entrega y para su llamado, fue muy valioso el estar así, pero no era una orden para todos. Cada salvo tiene su propio llamado. 1 Corintios 12, 11 y 12 dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que cada uno de nosotros no tiene el llamado de Pablo, ni es como Pablo. Cada quien tiene su propia misión en su propio contexto. Sirviendo a Dios, haciendo discípulos de Cristo, enseñándoles a vivir de acuerdo a su voluntad. Esa es nuestra misión. Cada quien, ¿dónde está? Sin dejar de hacer lo que hace. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo considerando el contexto? Lo que quiere decir es aprovechando que aún no tienen cónyuge, porque está hablándole a los solteros y a las viudas, digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, a los solteros y a las viudas. Digo, aprovechando que aún no tienen cónyuge, los solteros, o dado que perdieron a su cónyuge y están libres, las viudas, y si aún no se han comprometido con alguien, porque podrían hacerlo, tienen libertad, y si tienen la capacidad o el don de abstinencia,
lo que sería muy útil para hacer un ministerio como el que yo estoy haciendo, diría Pablo, no cometen una falta o pecado si no se casan. Pero deben saber que si eso cambia, pueden casarse. Un ejemplo probable de eso es Tito, Timoteo. No se conoce que estuvieran casados, pero se conoce que estaban haciendo un ministerio siguiendo las huellas de Pablo y con ese nivel de intensidad. También dice, si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Si están luchando con sus deseos sexuales intensos, si han tenido problemas con el tema de fornicación, si no tienen el don de abstinencia, si no tienen la capacidad de quedarse como yo, lo más conveniente para ustedes es que se casen. Eso está diciendo en el versículo 9, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse. Si no tienen la capacidad de quedarse como yo, lo más conveniente para ustedes es que se casen. De todos modos, eso no impide servir a Dios. Incluso hacerlo como pareja. Hay muchas formas diferentes a la mía de servir a Dios. Hay muchas formas, diría Pablo, de servir al Señor diferentes a la que yo hago. Pero yo quisiera también, era el anhelo de Pablo, encontrar Timoteos, Titos, que siguieran su labor. Porque él se da cuenta que en Corinto hace falta alguien con entrega a tiempo completo, y ahí tiempo completo significaría todo el tiempo dedicado a la grey, más que a cuidar su propio hogar. Pero si no hay, no hay. Y está bien. Un ejemplo de servidores casados y de buen nivel y de buena doctrina y de buen conocimiento es Priscila y Aquila. ¿Qué podemos decir en conclusión entonces? El deseo sexual fue creado por Dios y es normal y es natural. No es morboso, no es pecaminoso, no es malo, no es sucio, no es producto del pecado. No, la fornicación sí es producto del pecado, pero el deseo sexual Dios lo creó. Dios lo puso en hombres y Dios lo puso en mujeres. El pecado está en satisfacer ese deseo sexual en fornicación, o sea, en una relación sexual ilícita. Para resolverlo, Dios creó la solución perfecta, el matrimonio. Y de paso se resuelve el deseo sexual y la necesidad de compañerismo y la necesidad de afecto y la compañía en momentos difíciles y la ayuda en dificultades y el apoyo mutuo. Muchas cosas se resuelven con un solo elemento, el matrimonio. Así que no es prudente suspender unilateralmente la intimidad en un matrimonio. No es prudente hacerlo. Cada uno es libre de casarse o de no casarse. Si no se casa, está bien. Si se casa, está bien. Si se casa, no peca. Si no se casa, no peca. Pablo lo está diciendo. Pero el quedarse sin casar dependerá de su don de abstinencia. Si no tiene don de abstinencia antes que fornicar, cásese mejor. Va a encontrar eso y mucho más en el matrimonio. Tampoco es ningún pecado si deciden quedarse solteros. No hay excusa para la fornicación. Ese es el mensaje de esta parte. No hay excusa para la fornicación. Dios previó ya una solución perfecta. Y si Dios la ha dado y es perfecta y la necesitas porque no tienes continencia, no tienes abstinencia, ese don, entonces usa lo que el Señor creó, que es el matrimonio. Y el matrimonio, yo lo puedo decir y cada uno de los que están casados lo podrá decir, es una bendición. Y muchas veces el matrimonio se echa a perder por inmadurez de ambas partes, por falta de perdón. Pero eso ya es tema de otro día, no es tema de hoy. Pero sí quisiera adelantar.
muchas relaciones fracasan por mi propia falta de sabiduría. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque tú has sido fiel y has dejado tu palabra y nos instruye en todos los detalles que necesitamos de la vida. Y en este día hemos aprendido que la intimidad en el matrimonio tiene propósito dado por ti, y suspenderla descuidadamente o unilateralmente tiene riesgos y tú no quieres que corramos esos riesgos. Por eso es que ha quedado este texto en tu palabra, para que con sabiduría actuemos de esa manera y no seamos imprudentes, sino que seamos sabios. Nada justifica la fornicación. Es algo que tú detestas, es algo que tú no quieres en nuestra vida. Y entonces tú nos has dado una salida si es que no podemos tener abstinencia y continencia en nuestro deseo sexual. Gracias, Señor, porque hemos aprendido bastante, y ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra relación matrimonial. En el nombre de Cristo oramos. Amén.